Hay veces que se emplea un término, voy a explicar esto antes de entrar en el tema. Hay veces que se emplea un término y se usa muchísimo y es ser positivos, no ser negativos. ¿Alguien ha usado alguna vez ese término? Alguien dice mente positiva, no mente negativa. Eso se emplea muchísimo. Yo no sé de cuándo comenzó a surgir esa idea, si fue cuando se descubrió la electricidad o no. Porque lo primero que a mí me hace pensar cuando dicen mente positiva o positivo o negativo, estoy pensando en una batería que tiene dos bornes o dos terminales, uno positivo, el otro negativo. Claro, yo puedo entender que cuando dicen mente positiva es que todo lo veas en la luz de la solución, del milagro, de la mano poderosa de Dios, como que Dios lo puede hacer todo. Y yo no tengo ninguna duda, ni tengo ningún problema en creer que mi Dios me ha ayudado muchas veces a salir de alguna situación difícil como la que estoy pasando y sé que de esta también me va a sacar. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Alguien puede alabar con libertad a Dios? También debo entender que cuando uno dice mente negativa es que no lo vea todo como que se pierde, como que es un fracaso, como que no hay oportunidades. Y entonces llega el hermano y dice, piensa positivo, como que sí vas a lograrlo, como que te vas a levantar, como que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo entiendo, pero ahora yo les voy a decir algo para que ocupen el lugar, mi lugar, a la hora de predicar. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, si yo fuera profeta, si algunos de ustedes fueran profetas, porque yo no lo soy ni soy hijo de profeta? Si alguno fuera profeta, y estoy diciendo algo que es muy posible que dentro de una congregación los haya, y lo podemos pedir a Dios porque es un don, es un regalo y es de beneficio, porque la profecía, el sol te edifica y consuela. O sea, es un beneficio. Pero si de repente Dios me pone una palabra para soltarla, para predicarla, para enviarla, y yo digo no porque me parece que es mente negativa, y yo tengo que crear mente positiva, ¿qué hago entonces? La Escritura me dice, la palabra me dice, que cuando Dios pone una palabra en la boca de un profeta y no quiere darla, entonces Dios va a demandar del profeta lo que no hizo. Si alguien no está bien en la congregación, que no es el caso, no es el momento, por favor entiéndame lo que estoy diciendo. Si Dios me pone una palabra para alguien que la necesita y pareciera una palabra fuerte, negativa, entonces yo me abstengo y digo, Señor, mejor prefiero una mente positiva, una palabra que le ayude a levantarse. Pero quiero decirte, para ponerte un ejemplo mucho más visible o más palpable. Por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, dice la palabra que la tristeza que es según Dios, no el hombre, produce arrepentimiento y esto es para beneficio, para que no pierda soteria sujet. Y estoy hablando de dos palabras que se emplean en ese término, que en griego significa la salvación de mi alma. No sé si me expliqué. O sea, nosotros tenemos los pastores, tenemos la responsabilidad de cuidar del rebaño. Que cuando Dios ponga una palabra, decirla sin temor o preocupación, si alguien se molestó, si a alguien no le gustó, o si alguien dijo, escogí un día malo para ir a la iglesia. Te tengo una noticia, cuando tú escoges venir a la iglesia, tienes el mejor de los días y la mejor de las oportunidades y por supuesto el mejor de los privilegios. Diga conmigo, yo vine para escuchar palabra de Dios. Por supuesto, la voy a mirar a través de la Escritura para ver si lo que el pastor, como hacen los hermanos de Berea, que todos lo miraban a la luz de la Escritura para poder estar conscientes y seguro que lo que se predicó es de arriba y no de abajo, viene de Dios y no de los hombres. Entonces, permíteme, deme un voto de confianza. Si yo fuera a mirar ahora de todos los que en la Biblia participaron, ¿quién pudiera ser reconocido como el más negativo en un momento determinado? La hermana dice Jeremías. Jeremías es un hombre frustrado. Pero voy a subir un poquito más alto que Jeremías. ¿Saben ustedes? Jonás es otro. Pero lo que voy a decir tal vez no le va a armonizar en la mente. Si les preguntara a ustedes, ¿quién fue el que más habló del infierno en la Biblia? Por favor, participe, no tenga miedo. ¿Quién usted cree que fue el que más habló acerca del infierno? ¿Quién fue el que más énfasis dijo, si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo? Si tu pie es ocasión de caer, córtalo. Eso es negativo. Si tus ojos son ocasión, sácatelos. ¿No parece muy negativo eso? Que la solución sea arranque de un miembro del cuerpo. No están como queriendo cooperar conmigo.
Está bien, está correcto. Es entendible, se puede comprender. De que estoy diciendo cosas que tal vez cuesta un poco de trabajo entender. Vamos a un pasaje bíblico donde un apóstol nos dejó un regalo. ¿Por qué dijo nos dejó a nosotros un regalo? Porque lo dejó o lo profetizó precisamente, específicamente para el hombre del último tiempo. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dijo, en la Biblia de ustedes, en la Biblia nuestra, la mejor versión que tenemos, es la mía, mi Biblia, como dice el hermano Caterín. En mi Biblia hay subtítulos encima de los contextos. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué son los subtítulos? Unas létricas un poquito más reforzadas, más oscuras, que están al comienzo de un versículo y cubren un contexto. ¿Y cuál es la idea? Porque ese subtítulo no es inspiración de Dios, no es un soplo de Dios. Es alguien de la editorial bíblica, porque cada una de las Biblias tiene su editorial, y entonces tiene el encabezamiento de los versículos tomado de la idea de alguno de los que participó en la interpretación o en la, ¿cómo se dice la palabra? En la traducción de los idiomas, en el caso del hebreo, en el caso del griego, que es esta porción, llevándolo al español, y entonces consideró que lo que iba a tratar lo iba a resumir en un subtítulo. Y por ejemplo, el subtítulo que tengo en el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, en el verso número 1 encima dice, el carácter de los hombres en los postreros días. Si me permiten, y no es locura, permíteme poner yo mi subtítulo. Wow, aquí se engrandeció el pastor. Si yo voy a decir, voy a predicar algo, y yo quiero que el subtítulo lleve el sentido de las palabras que voy a predicar, entonces yo le pondría la condición humana de los hombres del último tiempo. La condición humana. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo va a ser el hombre? Cuando digo hombre, entienda, hombre o mujer. O sea, es un término generalizado. ¿Cómo es la condición humana del hombre para el último tiempo? Y vuelvo a repetir, esto es un regalo que Dios nos hizo a través del apóstol Pablo. Dios nos hizo un regalo para que supiéramos cómo es el ser humano. Ahora, mientras yo estoy leyendo, y tengo unas notitas aquí de otra versión parafraseada, para que se pueda entender mejor. O sea, no es que no entendamos nuestra Biblia, sino que a veces podemos usar algún tipo de versión que nos ayuda a ver un poquito más clara lo que se quiere decir. Por favor, lo que voy a leer, ve analizándolo y dime si ya tú puedes ver lo que aquí se profetiza. Repito, capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, comenzando en el verso 1 hasta el verso número 5. Me dicen, amén, por favor. Creo que lo he repetido varias veces. Tercera vez que lo repito. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, comenzando en el verso 1. Así dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. También debes saber esto, que en los postreros días, fíjense, postreros días. ¿Qué palabra se empleó aquí para decir postreros? Es la misma palabra que se usó para decir cuando hablamos de escatología. Es la palabra escato. ¿Qué es la palabra escato? En todas partes donde usted vea el original griego, la palabra escato significa finales. Finales. Tiempos finales. No es para el tiempo del apóstol Pablo, aunque ya en el tiempo del apóstol Pablo se podía ver hombres perversos. Pero el apóstol Pablo dice, esto lo recibí del Señor. O sea, esto es una revelación que para el último tiempo, para ti, para mí, para el tiempo que nos tocó vivir, así será el hombre, así será la mujer para el último tiempo. Repito, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y dice la palabra, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y voy a comenzar a leer una cantidad de calificativos que identifican al hombre de ese tiempo. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avariciosos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el consejo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. ¿Qué pensaste cuando estoy leyendo la lista? ¿Qué descubriste cuando estoy leyendo la lista del carácter de los hombres, de la condición humana de los hombres para el último tiempo? ¿Qué vistes?
Te lo voy a leer en otra versión rapidito y no me canso. O sea que si yo leo 2 o 3 cositas, por favor, tolérame un poco de locura. Pero qué bueno es leer Biblia, ¿verdad? Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Aquí dice peligroso. No cambió mucho sentido, ¿verdad? Difíciles. Muchos de nosotros decimos, esto está malo. Hello. El pastor está negativo. Muy negativo. Le voy a decir rapidito antes de seguir. ¿Cuál es la preocupación mayor que tengo? Que si yo leo esto literalmente y comparto la palabra como la interpreto en la Biblia, les cause a ustedes la sensación de que yo soy negativo. No sé si me estoy explicando. Temo, me preocupa, temo que cuando me pare a predicar aquí, tomando el pasaje bíblico, hablando de Cristo, las palabras de Cristo, entonces algunos digan, el pastor es negativo. Yo tengo que, vamos a decir, asumir el riesgo. Permíteme esa palabra, asumir el riesgo. Que tengo libertad y tengo un llamado hace mucho tiempo para predicar la palabra y no voy a negociar con nadie lo que Dios está escrito en la palabra. O sea, lo voy a predicar tal y como está escrito porque ese es mi deber, es tu deber cuando enseñamos, cuando predicamos, hablar de lo que dijo Cristo literalmente. Porque hay quien cambia lo literal por lo figurado, pero hay que saber cuando es literal y cuando algo es figurado. Y yo no creo que aquí está ninguna figura, aquí esto es literal. ¿Cómo va a ser el hombre, la condición humana del hombre del último tiempo? ¿Cómo van a ser? Miren, me pareció, y lo digo así, me pareció, que el apóstol Pablo estaría escribiendo aquí, estuvo escribiendo calificativos identificativos hasta que se le acabó el léxico griego. Voy a repetir eso. Cuando yo estoy leyendo la lista, por ejemplo, gente que estará llena de egoísmo, de avaricia, serán fantasiosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Por favor, piense si eso existe ya. Ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, despiadados, enemigos de lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más que los placeres, amigos de los placeres más que de Dios. Y se aparentarán tener piedad, pero con su conducta se descubren. Parecen piadosos, pero cuando tú los veas, dicen, no. Los frutos que tú me estás dando, me está diciendo que no piadoso, sino que eres un delincuente, eres un caso. Ahora, ¿por qué dijo esto? Me da la impresión que el apóstol Pablo se le acabó el léxico griego para buscar los calificativos negativos de seres humanos. El léxico significa todas las palabras del idioma griego. No le alcanzó, no le satisfació. O sea, no satisficio el hecho de que el apóstol Pablo se sintiera conforme con todo. O sea, como diciendo, puedo decir algo más porque puede haber más cosas negativas sucediendo. Alabado sea el nombre del Señor. Dile a tu vecino, ponga oído a lo que está predicando el pastor. ¿Por qué es bueno que pongas oído? Porque en vez de estar desinformado, quiero que estés informado. Vamos, di conmigo, yo quiero estar informado. Aunque me duela, yo quiero saber la verdad. Aunque me duela. ¿Alguno de ustedes recibió la promesa del Señor de que todo, después que te convirtiera, todo te iba a ir bien? Es posible que alguien, inclusive para recoger una buena ofrenda, te dijo que todo te iba a ir bien. Alabado sea el Señor. En estos días había uno que decía, no voy a entrar en detalle, pero decía, estoy viendo que alguien va corriendo buscando la chequera porque va a dar una buena ofrenda. Yo dije, guanajo que está escuchando eso. Va a buscar no pensó en eso, pero le hicieron pensar que hay que buscar la chequera para hacer un buen cheque. Alaba, ya dijo, pensé positivo, no, pensé negativo también. Vamos a ver algunas cosas que están en la Escritura. No me voy a salir, se lo prometo, no me voy a salir de la Escritura. Algunas cosas que parecieran negativas, que parecieran que no edifican mucho. Pero estamos en el tiempo en que están sucediendo. Estamos en ese tiempo sumamente peligroso, tiempo difícil. Alabado sea el Señor. Es un tiempo difícil para los padres criar los hijos. Muy difícil. Educarlos, enseñarles principios éticos. Ahora mismo, si usted se fijó, mi nieta vino buscando el teléfono. Nosotros no somos los papás, somos los abuelos. Y los abuelos son consentidos. Pero si fueran hijos, así me dijo mi esposa, si fuera mi hija, ya le hubiera dado 2 nalgadas. Y la hubiera puesto en timeout. Alaba. No me metan un sud, por favor. Porque
Algunos dirán, el pastor este es agresivo. No, estoy tomando un pasaje de la Biblia en Proverbio que dice, corrija al niño con vara y te dará descanso tu alma. Alabado sea el Señor. Pero no voy a meterme ahí. Demasiado negativo. Pero ayuda muchísimo. Ayuda a los padres. O sea, consentir a un niño es darle todo lo que quiera, no importa las consecuencias. Lo pudiéramos estar mandando hasta el infierno sin saber lo que estamos haciendo. Creando un hábito, una tendencia. O sea, algo terrible en la mente pequeña de un niño que lo puede afectar para toda su vida. Alabado sea el Señor. Porque la formación de un niño, el carácter de un niño se forma en los primeros años de vida. O sea que tenemos que tener cuidado y somos responsables delante de Dios. Alguien podrá decir conmigo, algún papá, alguna mamá podrá decir, yo soy responsable por la educación de mis hijos. Qué poquito, ¿verdad? Qué poquito. ¿Te habrás equivocado de día para venir a la iglesia? Vamos a ver algo. ¿Se recuerdan? Voy a memorizar algunas cosas. ¿Se recuerdan que el Señor una vez estando en Jerusalén, el Señor subía a Jerusalén en cada fiesta, en cada actividad? Y en una de ellas viene alguien para comentarle, para llamarle la atención, o sea, como haciéndole ver al Señor algo formidable. A los ojos humanos pareciera algo formidable, pero a los ojos de Cristo no valía absolutamente nada en ese momento. Le dice acerca de los edificios del templo. Y le dice, ¿viste qué clase de obra arquitectónica, qué clase de maravilla hizo Herodes, el rey Herodes? O sea, algo tremendo, magnífico, diría alguno, ya que cuando Herodes se propuso caerle en simpatía, caerle bien a los judíos, comenzó a hacer algunas cosas para que los judíos estuvieran contentos con él, ya que Herodes no merecía ser el rey de Israel, porque ni siquiera era israelita. No voy a meterme en eso ahora. O sea que él no merecía, sino que pagó plata a los romanos, le dio dinero a los romanos para que le dieran el título de rey de los judíos. Y entonces aquella obra arquitectónica, aquel edificio que no es el tercer templo, algunos están confundidos y dicen, Herodes hizo el tercer templo. No, cogió el segundo y lo remodeló. Pero estaba el segundo hecho, ya no fue destruido. O sea, hizo una remodelación en el templo y le puso cosas adornadas con oro. Hizo una explanada, un trabajo tremendo, rellenando todo el piso para que no fuera solamente Monte Moria, donde debe estar el lugar del templo, sino que hizo una explanada rellenando todo y por debajo metió túneles para que si hubiese algún problema y viniese algún agresor, algún imperio poderoso, pudieran coger el arca del testimonio, meterla por un túnel y esconderla debajo, que es lo que supone la mayoría de los israelitas, que el arca del testimonio está debajo del mismo templo. Pero tampoco voy a meterme ahí. En realidad no se sabe. O sea que Herodes no solamente hizo la explanada, sino que hizo unos edificios anexos al norte, al sur, al oriente, donde sale el sol, donde cae el sol. O sea, las paredes de cada... O sea, desde ahí se podía ver el lugar del sacrificio, el lavacro, el lugar del sacrificio. O sea, se podía compartir cuando decían al templo, vamos al templo para oír palabra de Dios. No era en el lugar santo ni era en el lugar santísimo, porque al lugar santo y al lugar santísimo no podía entrar cualquiera. Alabado sea el Señor. Pero estando Cristo presente, está presente el lugar santo, el lugar santísimo, porque Él es el lugar santo. Él es el santo de Israel, el santo de los santos, el que dice Isaías, santo, 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 es el Señor, no hay otro como Él. Yo lo creo. Pero era una maravilla arquitectónica lo que hizo, o sea, los edificios son un monumento, algo que lo hizo con mucha sabiduría, porque lo cortés no quita lo valiente. Herodes puede ser un hombre muy inteligente, pero es un asesino. Es un asesino. O sea, no podemos cambiar el mensaje tal y como está escrito. O sea que pudiéramos hablar acerca de que fue una maravilla y llegó uno y le dijo, Señor, ¿viste las obras que hizo Herodes el Grande? ¿Viste los edificios del templo? Y lo dice en plural, los edificios. No está hablando del templo como tal, sino los edificios anexos que hizo al templo. O sea, le quiso decir qué maravilla, qué hombre más bueno Herodes, que hizo este gran favor a Israel. Y el Señor le soltó una palabra que parecía negativa. Fíjate, míralos bien, porque va a llegar un día en que no quedará una piedra sobre piedra que no sea derribada.
¿Cuántos se recuerdan de las 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel? Daniel capítulo 9, ¿cuántos recuerdan? Cuando habla en la semana 69 que dice, y morirá el Mesías, dice, vendrá un príncipe de un pueblo, de una nación, que va a destruir esta santa ciudad y va a destruir el santuario y va a destruir el templo. O sea, algunos como que no se recordaban de aquello, pero ya estaba profetizado que alguien vendría, un príncipe, un hijo de algún emperador romano llamado Vespasiano. Vino Tito, y dice la palabra, y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Son las palabras de Cristo cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos que estaban alrededor escucharon aquello y se quedaron impresionados. ¿Cómo es posible? 46 años tomó hacer toda la remodelación, todo el trabajo tan grande, tan impresionante para que diga que lo destruye. Después dijo anteriormente, lo destruyo y lo edifico en 3 días. Hablando de él mismo porque él es el verdadero templo. O sea que algo confundió muchísimo. Y cuando fueron a Monte de los Olivos, porque Cristo nunca se quedaba en Jerusalén, sino que él de noche iba al Monte de los Olivos. Allí había un huerto, un lugar llamado Getsemaní, donde él pasaba su tiempo con sus discípulos. Dice, 4 de ellos, dice un evangelio, se le acercaron. Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Los 4 se le acercaron, dice, inquietados, preocupados, con preguntas. Maestro, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señales habrá de este tiempo? Hello. Yo creo que si no se lo hubieran preguntado, él mismo lo hubiera dicho, porque esas palabras no se podían desperdiciar. Lo que el Señor soltó ahí, lo que habló, lo que dijo, aunque pareciera negativo, era revelación del Señor. Y eso lo encontramos en Mateo 24, en Marcos 13, Lucas capítulo 21, porque son pasajes paralelos que son importantes. Y entonces cuando leemos, por ejemplo, Mateo 24, que lo conocemos y lo repetimos, estamos hablando que dice que vendrán grandes tribulaciones, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. Se lo está diciendo a los discípulos. Le está diciendo cosas positivas o negativas. ¿Por qué? ¿Cómo Cristo va a decir cosas negativas? Y más que sabe que le queda poco tiempo. Debería darle ánimo, como una vez le dio ánimo. Le dijo, como la mujer encinta cuando va a tener el bebito, tiene dolores. Grita muchas veces, alaba. Yo no he estado en el parto de ustedes, pero he estado en el parto de algunas semanas y a veces gritan. Y a veces a mí se me ocurrió una hermanita, no voy a decir el nombre, cuando estaba en el momento de sudada toda y pujando y cansada y dolorienta, dígole yo bajito al oído, ¿te atreves a parir otro? ¿Qué fue lo que dijo ella? ¡No! Pero dice Cristo, después que tiene el bebito se le olvidó el dolor. Y viene una alegría tremenda porque nació un niño. O sea, Cristo diciendo acerca del mismo que Él va a partir, que va a morir. O sea, cuando Él muera les conviene que Él muera porque entonces no vendrá el otro consolador, el que va a estar contigo todos los días hasta el fin de tu vida. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? Mente positiva o mente negativa, por favor. O sea, Cristo, ¿qué le dijo? Vendrán tribulación y los matarán, seréis aborrecidos de toda la gente. Mateo 24, porque no dije la cita, verso 9, si alguno quiere estar conmigo. A causa de mi nombre, por ser cristiano te van a pasar estas cosas. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dice poco, dice muchos. Esto no es para el último tiempo, esto es para el tiempo de Cristo. Si para el último tiempo va a ser peor, porque la palabra dice vendrán tiempos peligrosos, peores. ¿Cómo será el hombre del último tiempo? Será un hombre amador de las multitudes, de compasivo, o amador de sí mismo. Amador como diciendo, sálvese el que pueda. Alabado sea el Señor. Mire, le voy a hacer un regalito. No muchas veces hago regalitos, pero le voy a hacer un regalito. En teología. Cuando usted lee Mateo 24 va a tener concentrado, bien concentrado, por ejemplo, la profecía de Cristo de que no va a quedar piedra sobre piedra y todo va a ser destruido, el templo, Jerusalén completa va a ser destruida. Y así sucedió en el año 70 de nuestra era, sucedió antes de que terminara aquella era, o sea, antes de que pasara aquella generación, esto iba a ser destruido. Después explico si a ustedes les interesa y me quiere hacer una invitación a comer, le explico un poquito más sobre eso. Yo quedo mal siempre con los hermanos, así que no me inviten a comer. Lo que quería decirles es que en Mateo 24 todo está concentrado.
lo de la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, como por ejemplo el día de la parucía, el día en que Cristo viene por la iglesia, o cuando venga el Emera Curión, cuando venga el día del Señor, el grande y temeroso, todo está bien concentrado. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque de aquí salta a la profecía de Daniel cuando dice la abominación desoladora, pero si usted lee Lucas lo describe todo y lo clasifica, lo que pertenece a la destrucción de Jerusalén y del templo, y después lo clasifica, lo que tiene que ver con parucía y lo que tiene que ver con Emera Curión. No puedo explicarlo todo, pero si yo voy a Lucas, y por favor voy a ir a Lucas capítulo 21, y dice el verso 12, por ejemplo, pero antes de todas estas cosas os echarán manos, os perseguirán, os entregarán a la sinagoga, a las cárceles, seréis llevados entre los reyes, ante gobernantes, por causa de mi nombre. Lo mismo que leí cuando mencioné Mateo 24. ¿Me están siguiendo? Lo que estoy leyendo no parece positivo, parece negativo. Dice, y esto será ocasión para dar testimonio. O sea, todos estos problemas vendrán y van a suceder porque van a servir para que tú des testimonio. Proponer en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres. Esto es bien negativo. Seréis entregados por vuestros padres, por vuestros hermanos, parientes, amigos, y os matarán algunos de vosotros. Qué positivo está esto. ¿Qué clase de condición positiva tiene todas estas palabras? Seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello. ¡Qué bien, qué bien! Me quedan pocos. En estos días me miré en el espejo y digo, si me quedan poquitos. Pero dice que estarán contados. Por lo menos me da una esperanza. Alabado sea el Señor. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con vuestra paciencia vas a ganar vuestras almas. Pero cuando vieras a Jerusalén, cuando tú vieras a Jerusalén, fíjense, esto es la destrucción de Jerusalén, rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ya llegó. Cuando ustedes vean Jerusalén rodeada de naciones, cuando veas al general Tito con el imperio romano entrando a la nación, entrando a Israel, entrando a Jerusalén, entonces llegó el tiempo de la profecía bíblica. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que en medio de ella estén, váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, días de castigo, de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de la que esté encinta, hay de las que esté embarazada, o las que críen hijos en aquellos días, porque dice, habrá gran calamidad en la tierra, y ira sobre este pueblo, y caerán al filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Todo concentrado en la atención de la destrucción de Jerusalén, de la ciudad y del templo. Pero si lo leen en Mateo 24, que fue lo que quise decirles, pareciera como que concentra lo mismo la destrucción de Jerusalén que el día del Señor o que la parucía, la venida de Cristo a la tierra. No sé si me expliqué, y si no me expliqué, no puedo seguir diciendo más cosas. Pero más o menos tienen la idea. O sea, nada de lo que leí pareciera positivo. Más bien pareciera negativo. Alaba a Dios si puedes. Miren lo que voy a leerles y me regreso al pasaje donde les mencioné. Algunos dirán, yo estoy en una generación donde no hay tantos problemas. Porque hubieron problemas en el pasado. Hay una costumbre, por favor no se me duerma con lo que voy a decir ahora. Hay una costumbre nuestra que es muy, diríamos, latinoamericana. Que es decir, por ejemplo, que las cosas ayer estaban mejor que hoy. Más o menos, ¿verdad? ¿Dije algo raro, algo extraño? Por ejemplo, decimos, hace 20 años atrás había gente más respetuosa, gente más amigable, gente que si estaba hasta en el bus sentado, veían a una mujer embarazada, una anciana decía, siéntese, hermanita, aquí. Alaba. O sea, hace 20 años atrás la gente tenía mejor educación, aunque no tenía una cultura, vamos a decir, universitaria, pero eran muy educados. Era gente respetuosa, era gente que le enseñaban el temor a Dios y creían de que Dios los veía y por eso se abstenían de hacer cosas malas. Por favor, ¿están aquí o se fueron? Hay una cámara mirando para acá, deben creer que ustedes están aquí todavía.
O sea, me estoy explicando. Casi siempre decimos esas cosas. Antes estaban mejor las cosas que ahora. O antes estaban mejor que ahora, ¿verdad? Ahora, yo me quedé pensando sobre eso. Si yo hubiera nacido en el tiempo de Noé, si usted hubiera nacido en el tiempo de Noé, posiblemente hubiéramos trabajado en la fabricación del arca, del barco en el cual serían salvos. Es posible, no sé, estoy pensando. Si hubiera nacido en esa generación, si hubiera nacido en la generación de Josué, estaría preparándome para la conquista de la tierra prometida, dándole vueltas a Jericó. Y cuando llegó el último minuto, el último instante, el último grito, hubiera gritado fuertemente también ahí. Hubiera estado allí. Si hubiera nacido en el tiempo de David, tal vez hubiera luchado con un filisteo, con un gigante. Tal vez el gigante me mataría a mí antes, pero lo hubiera intentado. ¿A qué me está siguiendo? O sea, estamos hablando de que en qué tiempo tú quisieras haber nacido. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, si hubiéramos nacido en el tiempo de Cristo, hubiéramos sido uno de los discípulos, aunque no fuera un apóstol, hubiera estado allí escuchando palabras e interesado por el maestro. Pero quiero decirte algo. No fuiste tú que elegiste en qué tiempo naciste. Escucha bien lo que te voy a decir. Fue uno el que eligió en el tiempo que naciera. Fue uno que eligió el vientre en el cual tú ibas a nacer. Fue uno que eligió en el pueblo, en la ciudad en que tú ibas a nacer. Fue uno que eligió el nombre que tú ibas a tener. No crees eso. La palabra dice que Él me conoció antes de nacer. Cuando estaba en el embrión, mis ojos te vieron. Y en tu libro no faltó cosa alguna. Todo lo que tú dijiste de mí, pelo negro, ojos negros, alabado sea el Señor. Todo lo que tú dijiste de mí se cumplió sin que nada faltara. Entonces puedo llegar a la conclusión, si ustedes quieren conmigo llegar a la conclusión, nací en este tiempo porque así lo quiso el Señor. Nací para el último tiempo, para la última generación. Aquí le llaman la generación del pacto o la generación del arrebatamiento de la iglesia. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es el humano? ¿Cómo va a ser el humano para el último tiempo? ¿Por qué decimos y leemos las palabras tiempos difíciles, tiempos angustiosos, tiempos de problemas? Ahora voy a soltarte una bien negativa y aquí me voy a refugiar en algún pedazo. No sé dónde. Alguien que me ayude a entender lo que quiero decirles. Por ejemplo, sería muy negativo decir los Estados Unidos de América están en peligro. Algunos mueven su cabeza así. Tal vez algunos dicen, no. Yo sé, bien que lo sé. Este es el mejor país del mundo, lo sé. Es un país que ha sido la cuna del evangelio, de donde han salido misioneros para todas partes del mundo. Hay que reconocerlo. Una vez lo reconocí delante de un matrimonio misioneros, que por cierto me los encontré en Pensilvania, en una casita pequeña que era como un retiro para ancianos que fueron misioneros y no tenían dónde vivir. O sea, un cuartico chiquito, una cama. Y cuando llegué allí me preguntaron quién yo era, me preguntaron los nombres de mi papá, de mi mamá. Y la sorpresa de mi vida es que me dijo, todos los días oramos por ti, Moisés, todos los días oramos por ti. Y hacía más de 20 años que yo no veía ese matrimonio. Es una sorpresa. O sea, estamos pensando de que los Estados Unidos de América ha sido de bendición, tierra de bendición, pero prácticamente se está convirtiendo en tierra de maldición, donde los evangélicos no son muy agradables, donde los cristianos que quieren vivir piadosamente no son muy bien recibidos, donde hay un odio, hay una envidia, no sé qué calificativo usar, sobre esta nación, sembrado en muchas partes, no se asombre, de nuestra Latinoamérica. Usted puede ir a países de Sudamérica que hablan peste de los Estados Unidos. Es el peor país del mundo, abusadores, coloniadores. O sea, hablan de la peste, pero todos quieren venir para acá. Y yo no entiendo eso. Estados Unidos es la peste para ti, lo peor del mundo, y tú quieres venir para acá. ¿Por qué? ¿O acaso tú eres loco? Alabado sea el Señor. Hoy día se está planeando cómo aislar los Estados Unidos del mundo, o sea, donde se vea como algo que va a pasar a la historia. Hay países tramando y puestos de acuerdo para tramar que, por ejemplo, la moneda americana se desvalúe. Por ejemplo, la moneda americana se sabe que por causa del petróleo y del comercio exterior es una moneda fuerte porque la usan todos los países del mundo.
cualquier país de Asia, de Europa, usa no solamente el euro, sino que usa el dólar americano para negociar, para vender, para comprar. Pero si de repente más de 6 o 7 países se ponen de acuerdo de no usar el dólar, que ya está sucediendo, usar otra moneda como la moneda china o la moneda, el euro europeo o yo qué sé, cualquier otra moneda y ya no el americano, comienzan a desvaluar. Y con la deuda externa que tiene Estados Unidos y con todos los problemas que tiene arriba y con la cantidad de gente que está cayendo en drogas y muriendo, porque es tristeza, esto es negativo lo que voy a decir, pero están muriendo 100,000 jóvenes o más de 100,000 jóvenes por las drogas cada año en los Estados Unidos de América. Y algunos de esos que mueren son hijos de evangélicos, padres evangélicos, madres evangélicas, y sus hijos están perdidos en la droga. Es una miseria, es algo triste, es algo doloroso que esté pasando en los Estados Unidos de América. Ya no parece tan potente. Ya no parece que los soldados americanos sean tan fuertes cuando hay tantos soldados americanos usando drogas. La Casa Blanca de los Estados Unidos pusiendo drogas, dejando paqueticos de droga en la Casa Blanca de los Estados Unidos. La fetamina, o sea, una de las drogas que hoy día está matando por cantidades, por racimo la gente, desconecta el cerebro de los sistemas orgánicos y los acelera el corazón con taquicardia y hace que los pulmones dejen de respirar. Y no importa, hay que hacer droga. ¿Por qué tanto silencio? Eso es doloroso. Estoy hablando de cosas muy negativas. Y nosotros estamos aquí, como iglesia, llamados a marcar una diferencia, a decirle al mundo que todavía existe esperanza, que mejor es un perro vivo que un león muerto. Es como dijo el rey David, que el justo me castigue será un bien, pero que me reprenda será un magnífico bálsamo. O sea, nosotros estamos viendo que el Señor pareciera que tiene muchas cosas negativas, pero quiero que también se lo digas al vecino que está a tu lado. Todas esas palabras son para mí y son de ayuda y son de bendición. ¿Alguien puede ponerse la mano en el pecho y decir, Dios tiene palabras para mí? Tiene buenas palabras para mí. Tiene muy buenas intenciones. Sus pensamientos son de bien y no son de mal. Para mí son pensamientos de bien y no de mal. Por favor, yo sé que parezco el que está haciendo todo negativo y todo afectado y todo fermentado. Pero quiero decirte, el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Sea que vivamos en los Estados Unidos de América, en el país más grande del mundo hasta ahora, porque está amenazado de no ser el país más grande del mundo, ni en economía, ni siquiera en armamento. Por favor, yo no soy el más experto de esto, estoy escuchando a los expertos. O sea que estamos hablando de una condición que se está como deteriorando cada vez más este país y este país. Si mañana estamos en otro lugar, en otro sitio, sigue siendo el mismo Dios, no cambia. Porque me vaya para, no sé, para Asia, o me vaya para Europa, o para cualquier parte del mundo, mi Dios va a seguir siendo el mismo. Y yo voy a seguir haciendo lo mismo y diciendo el mismo amén que escuché de ustedes cuando lea la palabra y que me diga, mis hermanos, fíjense las palabras ahí en el contexto que yo leí. Si alguno también dice quiere vivir piadosamente en Cristo, debe saber que va a padecer persecución. Escuche las palabras. Deben saber esto, que el que quiera vivir piadosamente en este mundo sirviendo a Cristo, padecerá persecuciones. Por medio de muchas tribulaciones, dice mi Biblia, entraremos en el reino de los cielos. No sé si me estoy alargando muchísimo, pero por favor, hay mucho tema para hablar y yo veo caras ya un poquito así como afectadas y yo no quiero afectar a nadie ni quiero que me vean como el mal pastor. Yo los quiero mucho a ustedes, de verdad, Dios lo sabe. Sería un hipócrita porque yo estoy predicando lo que Dios me pone en el corazón, lo que yo leo en la palabra. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, ya estamos en tiempos difíciles. El hombre, ¿cómo será? ¿Cómo serán los seres humanos que habitan la tierra hoy día? Cuando papá te va a entregar, cuando mamá te va a entregar, cuando tus hermanos te van a entregar. ¿Qué estás diciendo? Se perdió. El hombre se perdió. Está totalmente como los días de Lot. Como los días de Lot. Y no quiero entrar en ese tema.
es un tema delicado. Yo no tengo nada en contra de los de genealogía del género. No tengo nada. Pero quiero decirles que si no obedecen la palabra, si no escuchan el mensaje, si no se convierten, se van a ir para el infierno con su ideología y con todas sus tradiciones y con todos sus inventos y con todas sus cosas. Se van a ir para el mismo infierno y yo no estoy alegre por decir esto. Alaba a Dios. Quiero que lean conmigo, ya voy a terminar. Quiero que lean conmigo las palabras ahí mismo en 2 de Timoteo. Capítulo número 3 igual. No, para el capítulo número 2, perdón. En el verso 11. Y esto se empataría un poquito con lo que prediqué hace 2 domingos atrás. Voy a repetir, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 11. Dice así la palabra. Palabra fiel es esta. Palabra fiel, segura es esta. Si somos muertos con Él, pero ¿por qué me dice? ¿Por qué me está diciendo que voy a morir? Bueno, la palabra dice, algunos de vosotros seréis echados en la cárcel y algunos morirán. En la carta que le escribe a Esmirna le dice el Señor, no tengas miedo de lo que vas a padecer. Algunos van a ser encarcelados, otros van a ser muertos. Pero dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Palabra fiel es esta. ¿Estás conmigo aquí? Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Él promete, Él lo promete, no es el pastor, Dios lo promete, que si tú mueres por Cristo, Cristo te va a vivificar. Porque dice la palabra, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabra fiel. Si sufrimos, ¿pero por qué ahora muerte y ahora sufrimiento? ¿Acaso es necesario? Creo que sí. Creo que está implícito en la palabra, Dios no te engañó. O sea, no vas a dejar de padecer problemas, situaciones difíciles, no vas a dejar de sufrir, pero vas a tener una siempre presencia contigo que te va a ayudar, y esa es la parte positiva que tú quieres, ahí la tienes, nunca te va a abandonar, pero eso no quiere decir que no vas a pasar por pruebas. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, ¿qué dice? Alguien que lo lea también conmigo, Él también nos negará. ¿Se recuerdan cuando les hablé, cuando David se reunió con Salomón, su hijo, y le dijo, hijo, no te apartes del Señor, si lo busca, lo halla, si te aparta, te deja? Esa es la palabra que usó al final, te voy a desechar para siempre. Y a uno de los descendientes, Asaf, la palabra dice, al rey Asa, le dice lo mismo por medio del profeta, las mismas palabras. Pero lo interesante es que Cristo se lo dijo a Salomón también. O sea, cuando digo Cristo, Cristo es el mismo de ayer, de hoy, para siempre. O sea, no tengo duda que se le manifestó a Salomón fue el mismo Cristo y le dijo las mismas palabras acerca de que si lo buscas, lo vas a tener. Las promesas no te van a faltar. Pero si me dejas, si le negáramos, Él también nos negará. Pero ahora viene un intérprete y me dice, el versículo 13 te va a ayudar muchísimo. Que dice, si fueres infieles, Él permanece fiel. Ahora, ¿cómo lo interpretan algunos? Si yo soy infiel, entonces Dios va a permanecer fiel a mí, que va a estar conmigo todos los días. No. No me cambies la palabra. O sea, el verso anterior dice, si me negare, te voy a negar. Y si eres infiel, yo voy a permanecer fiel a mi palabra. No a ti, a mi palabra, a la que yo prometí. O sea, no puede negarse a sí mismo porque no puede negar lo que dijo anteriormente. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero si lo negáramos, Él también nos negará, fiel a su palabra. Demasiado negativo el pastor. Pónganse de pie, mis hermanos.